Características de los seres vivos. Dentro de estas características tenemos 9 puntos que a nosotros nos determinan que cierta sustancia o microorganismos son seres vivos. Todos los seres vivos están formados por células, es decir, por dos grupos que pueden ser células procariotas y células eucariotas. Todos los seres vivos son sistemas abiertos, que es la capacidad de intercambiar materia y energía. Todos los seres vivos metabolizan. El metabolismo es la capacidad de transformar materia y energía. Todos los seres vivos se reproducen, es decir, que es la capacidad de dejar descendientes. Todos los seres vivos se desarrollan, es decir, que crecen aumentando el tamaño de la masa muscular, luego se desarrollan y tienen la función de desarrollar estructuras durante su crecimiento. Todos los seres vivos tienen movimiento, que es la capacidad de desplazamiento de las moléculas y estructuras dentro de las células o el organismo en su conjunto. Todos los seres vivos presentan irritabilidad, que es la capacidad de responder ante un estímulo que puede ser un estímulo físico o un estímulo químico. Todos los seres vivos presentan homeostasis, que es la capacidad de mantener establecido el medio interno. Es decir, que la homeostasis ya la hemos visto en física, la hemos visto en química, que es el mecanismo por el cual se mantiene el medio interno o externo. Externo fuera. O sea, tenemos que saber que dentro, cuando nosotros podemos hablar, cuando hablamos de un organismo, cuando hablamos de medio interno, podemos estar hablando el medio interno de una célula, pero que a la vez tiene su medio externo fuera de la célula, pero sin dejar de estar fuera del organismo. Entonces, cuando hablamos de homeostasis, en este caso estamos hablando del medio interno del organismo. Todos los seres vivos evolucionan. ¿Qué significa? Que dejan cambios y que puede haber cambios a través del tiempo. Dentro de la clasificación de los seres vivos podemos encontrar 3 dominios que fueron descritos por Wobbs en 1990, donde dice que dentro de estos 3 dominios tenemos a las eubacterias, a las archibacterias y a los eucariotes, a los cuales las eubacterias y las archibacterias pertenecen al medio procariota, a las células procariotas, y las eucariotes están dentro de las células eucariotas. Vieron que nosotros anteriormente dijimos que todo dentro de las características de los seres vivos, decimos que todos los seres vivos están formados por células y dijimos que estas pueden ser células eucariotas o procariotas. Entonces ahí ya vamos viendo que tenemos dos tipos de células que pueden ser las procariotas y las eucariotas, y que dentro de las procariotas podemos encontrar a las eubacterias y a las archibacterias, y dentro de las eucariotas estamos formando y encontrando a los eucariotes. Ven como todo se va a ir relacionando una cosa con la otra. Entonces, podemos decir que dentro de las células eucariotas encontramos a las células eucariotas animales, a las células eucariotas vegetales, y dentro de las células procariotas a las bacterias. Acá tenemos una imagen como para que vean
las diferencias entre una y otra, que nosotros, como les dije anteriormente, no vamos a ver cómo está conformada la estructura interna de una célula, porque estaríamos metiéndonos dentro de una materia que no nos corresponde. El interior de las bacterias, sí se ve en biología celular, pero nosotros estamos en microbiología, donde vamos a ver los microorganismos dentro de las estructuras internas de las bacterias. Si bien vamos a hacer un repaso, hacemos un repaso nada más, pero no vamos a hablar específicamente del medio interno y qué tiene cada una de las bacterias, porque si no tendríamos que tener 5 clases más de un tema que no está dentro de nuestro plan y cronograma de la materia. Pero sepan que bueno, que hay diferentes tipos de células, eucariotas, procariotas, y que bueno, acá en esta imagen se pueden ver la diferenciación entre ellas. Acá podemos ver una diferenciación entre las células procariotas y eucariotas. Las células procariotas son más antiguas que las células eucariotas. O sea, al decir que son más antiguas, significa que dentro de las células procariotas se descubrieron hace más años que las eucariotas, pero no significa de que previo a esa fecha las eucariotas no existieron. Estamos hablando de miles de años para atrás. Entonces, las procariotas pueden ser arqueobacterias, bacterias y micoplasmas. Y en cambio, eucariotas pueden ser protozoos, algas, hongos, animales y plantas. Es decir, que si a mí en el examen me preguntan un protozoo dentro de qué célula se encuentra, dentro de qué grupo de células se encuentra, ustedes van a tener que decir la respuesta correcta sería eucariotas. O si me preguntan las arqueobacterias, ¿a qué grupo de células pertenecen? Pertenece al grupo de células procariotas. Ahora bien, en el ADN, las dos van a tener ADN, tanto las procariotas como las eucariotas. Lo que las va a diferenciar es que uno tiene un ADN circular, o sea que está desnudo, y en las eucariotas el ADN es lineal y también tiene histonas. Como les dije anteriormente, no vamos a profundizar en el medio interno de las bacterias, estamos haciendo una diferenciación. Las procariotas no tienen membrana nuclear y en cambio las eucariotas tienen una doble membrana. Las procariotas no tienen un citoplasma que se comparte y las eucariotas sí. El citoplasma se comparte. Las procariotas no tienen organelas membranosas y en cambio las eucariotas sí tienen organelas membranosas. Las células procariotas, no se puede confirmar que las células procariotas tengan citoesqueleto. ¿Por qué? Porque se han descubierto algún tipo de bacterias procariotas que sí lo contaban, la mayoría no, por eso no se sabe y se pone con un signo de interrogación. En cambio sí está confirmado que las eucariotas sí contienen citoesqueleto. Obviamente esto no se los va a preguntar. Las células procariotas no tienen un centríolo. Las eucariotas sí tienen centríolo. Las células procariotas tienen una fisión binaria o amitosis y en cambio las eucariotas mitosis o meiosis. En las procariotas la pared celular contiene mureína y en las eucariotas la pared celular contiene celulosa. Las procariotas pueden ser unicelulares y las eucariotas pluricelulares. Ahora, respecto al ribosomas, ambas contienen ribosomas, pero ¿cuál es la diferenciación? Que para hablar de las células procariotas mencionamos al ribosoma 70S y en las eucariotas al ribosomas 80S. Es decir, que si a mí me preguntan el ribosomas 80S a qué pertenece, yo voy a tener que saber que a las células eucariotas. Después las procariotas
tienen un flagelo macizo llamado flagelina y las eucariotas tienen un flagelo hueco llamado tubulina. Entonces, estas serían como las características generales. Les vuelvo a decir, no vamos a ver cómo está conformado un centríolo, o sea, estructuras internas de la célula. Eso lo pueden ver en la materia biología celular. Nosotros en microbiología vemos una generalidad, que tiene una, que tiene la otra, pero no nos metemos internamente a qué es cada una de esas cosas. Ahora bien, los niveles de organización de la materia, ¿cuáles son? Nosotros la materia la podemos dividir en seres vivos y en seres no vivos. Dentro de los seres vivos encontramos celular, tisular, orgánico, sistema de órganos e individuo. Y dentro de los no vivos encontramos atómico, molecular, macromoleculares y subcelular. Es decir, que si a mí en el examen me preguntan los órganos a qué pertenecen, ustedes tienen que saber que a nivel de organización de la materia de seres vivos. Y esto es una pregunta de examen que por ahí se les puede llegar a tomar, que señalen, indiquen cuál es la respuesta correcta del nivel de organización de la materia, y ahí se les pone atómica, molecular, bueno, como figura acá en esta imagen, y ustedes, siempre va a haber una, que alguna de las palabritas estas que puede estar variada, que es lo que va a hacer que esa respuesta no sea la correcta, así que esto apréndanselo desde atómico hasta individuo en este orden, porque este orden va a ser el correcto si se lo llegan a preguntar. ¿Qué es la teoría celular? Es una teoría que va a constar en todas las células, por eso mismo se llama teoría celular. En estos tres apartados, el primero dice que todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. El punto 2 dice que todas las células se originan de otras células y contienen el material genético que transmiten de una generación a otra. Y el tercer punto es que las reacciones químicas de los organismos, incluidos los procesos que liberan energía y las reacciones biosintéticas, ocurren dentro de las células. Ahora nos empezamos a meter a incorporar dentro de lo que es la materia microbiología y parasitología, donde debemos saber que solo los microorganismos en contacto con la piel y mucosas dentro del hombre superan el número a las células de nuestros tejidos. La enfermedad infecciosa es el resultado excepcional entre las relaciones hombre y microorganismo. La microbiología es una rama de la biología que estudia los organismos microscópicos. Está resaltada esta definición porque esta definición se pregunta. Dentro de un recuerdo histórico podemos hablar que dentro de 1675 y 1860 los avances dentro de esta materia de la microbiología fueron pocos por el hecho de que había filósofos que no se ponían de acuerdo en definir cómo era la historia de vida, la historia de la vida, cuándo se fundó su origen, así que mientras los filósofos no se ponían de acuerdo con estas definiciones, no hubo avances dentro de la materia. Pero a fines del siglo XIX, un gran número de científicos, entre ellos Pasteur y Koch, dan un extraordinario impulso a la microbiología. En tan solo 20 años se descubre la causa de más de 25 enfermedades infecciosas, y algunas tan importantes como la tuberculosis y el cólera. O sea, fíjense que el texto nos dice, wow, en 20 años
25 enfermedades. Habla como de 20 años como si fueran 2 días, pero dentro de la ciencia 20 años no es nada. Después, cabe de destacar que hubo muchos personajes dentro de la microbiología que fueron haciendo sus descubrimientos que hasta hoy en día se siguen implementando, que los vamos a ir viendo a continuación. Leeuwenhoek fue un comerciante irlandés que fabrica el primer microscopio. Pero no es que fabrica el primer microscopio como hoy en día los vemos, sino que pueden apreciar en la imagen lo que era ese microscopio. Pero a pesar de lo que era ese microscopio, nos sirvió, a él y a nosotros para estudiarlo, ya que con ese lente que nosotros vemos en la imagen y ese microscopio, que si lo sopla se cae, pero bueno, no vamos a hablar más de un microscopio que nos trajo avances hasta lo que usamos hoy en día, descubrió con ese microscopio tan pobre y que nos da tanta pena, descubrió la red de capilares demostrando la circulación de los glóbulos rojos. ¿Por qué? ¿Cómo lo descubrió? Pinchó la oreja de un conejo y ahí empezó a observar dentro de su microscopio que había circulación de lo que hoy nosotros llamamos glóbulos rojos. En ese momento no se llamaban glóbulos rojos. Y además descubrió la membrana interdigital de la pata de una rana. Obviamente observando desde esos animales. También realizó la primera descripción de lo que fueron los glóbulos rojos de la sangre. Más tarde observó el agua de un estanque, el agua de lluvia y la saliva humana, que veía que había cosas que se movían. Esas cosas que se movían, él las llamó y determinó animáculos, que son lo que actualmente nosotros conocemos como protozoos y bacterias. También descubrió los espermatozoos de los insectos y de los seres humanos. Demostró que los gorgojos no surgen espontáneamente de la nada, dentro de los granos de trigo y de arena, sino que se descubrió que se desarrollaban a partir de huevos diminutos. Descubrió 3 tipos de bacterias: bacilos, cocos y espirilos. Mantuvo todo en secreto los de sus lentes, obviamente porque el tipo como que, no sé, capaz que le daba vergüenza o no sé qué. Pero la cosa es que lo mantuvo en secreto y entonces no se realizó, luego de todo lo que él había descrito, que lo acabamos de mencionar, no hizo más observaciones hasta que después, en el siglo XIX, se desarrolló el primer microscopio compuesto. Entonces, si a mí me preguntan en el examen, ¿quién descubrió o quién realizó el primer microscopio? Obviamente se le van a dar varios personajes y entonces el que van a tener que marcar es Leeuwenhoek. Edward Jenner fue un médico inglés, fue un investigador, médico rural y poeta, es decir, que cuando no investigaba, hacía poesías. Desarrolló la vacuna antivariólica, cuyo descubrimiento tuvo una trascendencia definitiva y definitoria para combatir la viruela, que la viruela fue una enfermedad en aquella época que fue terrible, ya que se convirtió en epidemia, que afectó a varios continentes, y su gran reconocimiento llega cuando Napoleón le dice: vacuname a mi tripulación que me voy para la guerra, y entonces Jenner inoculó y vacunó a toda la tropa y esta tropa no contrajo el virus de la viruela. Imagínense que para esa época era como mucho. Imagínense que hasta hoy en día, gracias a la vacuna de Edward Jenner, a nosotros nos inmunizan. También, ¿cómo lo hizo esto? Porque está bien, vacunó a la tropa de Napoleón,
todo muy lindo, muy bello, nadie se contagió, combatimos la epidemia. ¿Cómo lo hizo? Extrajo materia infectada por la viruela de las vacas, la inoculó en un niño sano de 8 años, que luego desarrolló fiebre leve y pequeñas lesiones. Y luego, 2 meses después, lo volvió a inocular nuevamente al niño, pero esta vez con el virus convencional de la viruela, sin que la enfermedad llegara a desarrollarse. Así que gracias a ese pobre niño que lo usaron como de prueba, nosotros tenemos hoy en día y contamos con la vacuna que descubrió y desarrolló Edward Jenner. Semmelweis fue un médico húngaro quien a mediados del siglo XIX no se conocían los principios científicos y epidemiológicos de la transmisión de las enfermedades infectocontagiosas, por lo que se producían verdaderas epidemias de infecciones nosocomiales en los hospitales de la época, como era el caso de la fiebre puerperal. Observó que la incidencia de fiebre puerperal era más alta en la sala 1, donde atendían los partos los médicos y estudiantes, que en la sala 2, donde únicamente asistían las comadronas de la maternidad. Los médicos y estudiantes de la sala 1 atendían a sus pacientes luego de examinar cadáveres y no se lavaban las manos. Por eso, cuando hacían tactos vaginales en las pacientes, les traspasaban los exudados cadavéricos. Desde ese momento obligó tanto a médicos y estudiantes a que se lavaran sus manos antes de tocar a cada paciente vivo, a cada parturienta en este caso, y fue una solución que frenó drásticamente las infecciones y la muerte por fiebre puerperal. Así que imagínense con un simple lavado de manos reducir la cantidad de muertes por fiebre puerperal. Imagínense que estamos hablando del año 1800, donde se implementaron el lavado de manos y que el lavado de manos lo seguimos utilizando hoy. Así que miren la importancia de estos actores que nosotros estamos viendo. Entonces, si a mí en el examen me preguntan quién fue, no podemos decirle científico porque eran médicos, entonces le decimos actores o personajes, fue quien descubrió que a través del lavado de manos se podía frenar la transmisión de fiebre puerperal. Nosotros vamos a saber que fue Semmelweis. Louis Pasteur fue un químico y bacteriólogo. Estudió las irregularidades de la fermentación alcohólica. La contribución de Pasteur con las ciencias fueron numerosas y se inician con el descubrimiento de la isomería óptica. Estudió también los procesos de fermentación y que a partir de ese proceso, la pasteurización, se eliminan los microorganismos. Demostró el llamado efecto Pasteur, en el cual, mediante la ausencia de oxígeno, produce la reproducción de levaduras. Estudió las enfermedades infectas contagiosas de las cuales supuso que se deben a gérmenes microbianos, que pueden ser protozoos que ingresan al organismo. Desarrolló la vacuna contra la rabia. ¿Cómo lo hizo? Inoculó la vacuna a un niño de 6 años que había sido mordido por un perro que tenía rabia y gracias a la vacuna no desarrolló la rabia. Robert Koch fue un médico alemán bacteriólogo. Descubrió la bacteria del anthrax y la tuberculosis. Descubrió al bacilo de la tuberculosis, que fue denominado con el nombre de bacilo de Koch. Además, realizó el descubrimiento de un primer tratamiento eficaz para la curación de la tuberculosis, que es la tuberculina, que hoy en día todavía se sigue utilizando.
Dentro del libro ustedes pueden encontrar todos los postulados de Koch, que ahí están todos enumerados, pero a mí lo que me interesa saber para esta materia, que se los puede llegar a tomar, fueron los dos grandes descubrimientos que fueron el anthrax y la tuberculosis. Paul Ehrlich fue un serólogo y farmacólogo alemán. Se dedicó al estudio hematológico y posteriormente a la inmunidad. Consiguió inmunizar el cuerpo contra ciertas sustancias tóxicas que causaban enfermedad. En sus investigaciones sobre los anticuerpos se fundó la moderna inmunología. Inició el tratamiento de la sífilis e inició la quimioterapia. Alexander Fleming fue un médico inglés. Estuvo dedicado a la investigación de las defensas del cuerpo contra las infecciones bacterianas. Su nombre está asociado a dos descubrimientos muy importantes que son la lisocina y la penicilina. La microbiología sanitaria se ocupa fundamentalmente al estudio de los microorganismos que producen enfermedad, entre los que podemos encontrar bacterias, hongos, priones, protozoos. Los objetivos de esta materia son conocer los microorganismos que producen la enfermedad, patogenia, el por qué se produce el cuadro clínico, hacer el diagnóstico etiológico y cómo hacer el tratamiento y la prevención. La clasificación consiste en agrupar los microorganismos atendiendo a sus características. Cuando hablamos de nomenclatura y clasificación, estamos hablando de taxonomía. Esta es una pregunta de examen. Si a mí en el examen me preguntan ¿qué es la taxonomía? Yo tendré que saber responder qué es la nomenclatura y la clasificación. O si a mí me preguntan si estoy hablando de nomenclatura y clasificación, ustedes tienen que saber responder que estamos hablando de lo que es la taxonomía. Cuando hablamos de clasificación por tamaño, en esta imagen podemos ver que los virus son los más pequeños, luego continúan las bacterias y luego los parásitos. Cuando hablamos de nivel de organización, decimos que los reinos se subdividen en clases, en las cuales se incluyen los órdenes, donde cada orden engloba varias familias en las que se agrupan los géneros y en estos las especies y los tipos. Dentro de la nomenclatura, para designar a los microorganismos se utiliza el sistema binominal de Linneo. Esto sí se pregunta, el sistema binominal de Linneo se pregunta. ¿Qué me dice el sistema binominal de Linneo? Que el nombre corresponde al género, que se escribe con mayúscula, y el apellido caracteriza a la especie, y esta se escribe con minúscula. Ambos se escriben en cursiva, y pueden notar en el libro que se diferencian del texto por la forma en que están escritas. Siempre van a estar diferenciándose del texto. La identificación exacta del microorganismo causal es muy importante para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad infecciosa. La tinción de Gram es la más importante y la que nos va a permitir
observar a las bacterias. Nosotros no vamos a realizar como enfermeros la tinción de Gram, por eso mismo no la vamos a ver con tanta especificidad. En la tinción de Gram se utiliza un colorante violeta, un fijador de colorante, yodo, un decolorante, alcohol, y otro colorante para teñir de diferente color a las bacterias que se decoloran en la primera fase. La tinción de Gram permite clasificar las bacterias en Gram negativas y Gram positivas. Las Gram negativas se decoloran con el alcohol y vuelven a colorarse con el segundo colorante. En cambio, las Gram positivas no se decoloran con el alcohol y siguen siendo de color azul violeta. Microbiología de la flora normal. La flora normal es una colección de organismos que se encuentran habitualmente en el individuo sano normal. La mayoría de estos organismos que pertenecen a la flora son bacterias. Bajo ciertas circunstancias puede causar enfermedad. La flora normal se adquiere con rapidez durante y poco después del nacimiento y va cambiando de forma continua durante el crecimiento. ¿Y esto se debe a qué? Refleja la edad, la nutrición y el medio ambiente en el que vive el individuo. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es que la flora es una para todo el mundo. Como recién se mencionó, va a depender de dónde viva el sujeto, de lo que se alimente, del medio ambiente en el que vive. No es lo mismo la flora de una persona que vive en Capital, de una persona que vive en el Gran Buenos Aires o de una persona que vive en el norte del país o en el sur del país, porque son distintos estados climáticos, distinta nutrición, también va a depender de la edad. Los organismos se encuentran en la parte del cuerpo que está expuesta al medio ambiente, como pueden ser la piel, la nariz, la boca, intestinos y tracto urogenital, o también comunicarse con él. Es decir, que también se puede comunicar de la parte externa a la interna. Dentro de las funciones de la flora normal, previenen la colonización de otras bacterias particularmente patógenas. Lo hacen liberando factores con actividad antibacteriana, así como producto de desechos metabólicos que, junto con la falta de oxígeno, impiden el establecimiento de otras especies. Las bacterias intestinales liberan ciertos factores que pueden tener algún valor metabólico para el huésped y además producen vitamina B y K. Las producen en ciertas cantidades que son suficientes para complementar una dieta deficiente. También tiene importancia para asegurar el desarrollo normal del sistema inmunitario. Problemas ocasionados por la flora normal. Existe un riesgo potencial de diseminación hacia zonas normalmente estériles del cuerpo, la cual puede suceder bajo diversas circunstancias, como por ejemplo, cuando se perfora el intestino, cuando se produce una herida cortante, la extracción de un diente, o cuando la Escherichia coli, proveniente de la piel perianal, asciende por la parte de la uretra
y causan infecciones del tracto urinario. Las distintas zonas de la piel que soportan las floras va a depender del grado de humedad, obviamente de la humedad que se encuentra en el organismo. A mayor humedad, mayor flora, ya que esta está relacionada con las glándulas sudoríparas. El olor axilar se puede producir como un resultado de la actividad de la flora bacteriana sobre las secreciones sudoríparas. Las zonas de la piel con mayor flora son el cuero cabelludo, la cara, el oído, las axilas, las regiones urinarias y anales, anal, y la planta e interdigitales de los pies. Las bacterias son más grandes y complejas que los virus. Normalmente son visibles con el microscopio óptico y poseen ambos tipos de ácido nucleico, que puede ser ADN y ARN. Las bacterias tienen una envoltura rígida, llamada pared bacteriana, que determinan su forma. Una misma especie puede presentar morfologías variadas y a esto lo llamamos pleomorfismo. Como podemos ver en esta imagen, las diferentes formas de las bacterias, que estas formas van a estar determinadas por la pared bacteriana. Estructura externa. La pared, además de darle forma, la protege de los cambios externos del medio. La parte rígida de la pared es un compuesto llamado peptidoglucano. Acá en esta imagen podemos ver una pared de la gran negativa y otra pared de la gran positiva. En las gran negativas, la pared está formada por dos capas. La capa interna, que está compuesta por peptidoglucanos, la capa externa, que contiene fosfolípidos, proteínas y lipopolisacáridos, que estos son altamente tóxicos, que son las endotoxinas, y son responsables de graves infecciones. Las gram positivas, en cambio, la capa de peptidoglucano es mucho más gruesa y solo posee una sola capa. Vamos a ver únicamente dentro de la estructura externa, únicamente esta diferenciación de las capas que se diferencian de las bacterias gram negativas y gram positivas. La parte interna de la célula no la vamos a ver en esta materia porque no corresponde dentro del programa de microbiología, sino que la parte interna de las bacterias está más destinada a lo que se ve en lo que es biología celular. Por lo cual nosotros en esta materia lo que debemos saber diferenciar son cuántas capas tiene una gram negativa, cuántas capas tiene una gram positiva, y si a mí en el examen me pregunta cuántas capas poseen las bacterias gram negativas, yo voy a tener que saber que son dos capas y las gram positivas una sola, que es mucho más gruesa. Existen algunas estructuras externas que pueden ser los flagelos, que son filamentos largos que cuando se desplazan hacen mover a la bacteria, las fimbrias o pili, que son filamentos cortos, rígidos y muy finitos, que son los responsables de la adherencia a los tejidos, o sea, es lo que permite que las bacterias se adhieran al tejido. Y la cápsula, que es una capa de material amorfo que rodea a la pared de la bacteria. Esto también se puede preguntar en el examen, que son definiciones.
Todo esto que acabamos de mencionar, los flagelos, las fimbrias y las cápsulas, se encuentran fuera de las capas de las bacterias, que son las que van a permitir el movimiento, la adhesión. Así que si a mí me preguntan cuál de las siguientes definiciones y se le pone una definición, pertenece a flagelos, a fimbrias o a cápsula, ustedes van a saber a cuál deben hacer referencia. Y la correcta, obviamente. Fase del crecimiento de las bacterias. En la fase lag es el periodo de adaptación antes de empezar su multiplicación. En la fase exponencial se produce la multiplicación donde se acelera su número. En la fase estacionaria se consumen los elementos nutritivos y el número de bacterias se mantiene. Y en la fase declive es donde las bacterias comienzan a morir. Como se puede observar en la imagen y de acuerdo a lo recientemente dicho, en la fase estacionaria, que es la parte más alta que se puede observar en la imagen, ahí se nota que el número de bacterias se mantiene, es decir, que no se siguen multiplicando porque se están alimentando, y después empiezan a morir, que es en la fase declive. Esto sí puede ser una pregunta de examen, que se puede preguntar, bueno, a qué fase pertenece la siguiente definición, y bueno, se les pone la definición y ustedes van a tener que saber determinar a qué fase hace referencia la pregunta. Genética bacteriana. Los cromosomas son las estructuras físicas de las células donde se sitúa y almacena la información genética que es transmitida por herencia. Cada bacteria posee un solo cromosoma. Los ácidos nucleicos están compuestos por un azúcar pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, y la diferencia fundamental está en la molécula pentosa. El ADN tiene dos cadenas y el ARN solo una. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, tiene una doble cadena y es ahí donde reside la información genética. Contiene dos estructuras, la estructura primaria, que viene determinada por la secuencia de base, y es en este orden donde reside la información genética. En la estructura secundaria consiste en una doble hélice tridimensional en la que las bases quedan enfrentadas en la parte central y donde se establecen su relación a través de los puentes de hidrógeno. El ARN, el ácido ribonucleico, participa en la síntesis de proteínas formando una sola cadena y está presente en todos los seres vivos. Dentro del ARN podemos encontrar al ARNM, el mensajero, que actúa como portador de la información contenida dentro del ADN. El ARNT, que es el de transporte, que va a actuar como transportador de aminoácidos al ribosomas y ahí introduciendo el mensaje del ARNM. También está el ARNR, que es el ribosomático, que constituye, junto con proteínas, unas estructuras que son las unidades funcionales donde se realizan la síntesis de proteínas, denominados ribosomas. Esto también lo puedo preguntar, los diferentes tipos de ARN. Intercambio genético.
es el mecanismo por el cual las bacterias pueden adquirir material genético de otras bacterias. Tenemos la transformación, que consiste en la incorporación por una bacteria de ADN libre presente en el medio procedente. La transducción es la transferencia de ADN cromosomático de una bacteria a otra utilizando como vehículo un bacteriófago. Un bacteriófago es un virus que utilizan las bacterias para su desarrollo y reproducción. Y después tenemos la conjugación, que consiste en el intercambio genético entre dos bacterias, que es mediante el contacto físico entre ellas. Esto también se suele preguntar. Bueno, hablando de los virus, ¿qué son los virus? Los virus son parásitos intracelulares obligados. Están compuestos por un solo ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, pero no ambos. Los virus son microorganismos que no pueden ser vistos mediante el microscopio óptico. La replicación de los virus se lleva adelante mediante los siguientes pasos. El paso 1 es la adsorción, que es donde el virus se adhiere a las membranas de las células. La penetración en la célula es cuando ingresa a la célula. La decapsidación es donde se elimina la capa proteica del virus, liberándose así los ácidos nucleicos. En la replicación propiamente dicha, a partir del ácido nucleico viral, se fabrican nuevos ácidos nucleicos y se sintetizan nuevas proteínas propias del virus. En el ensamblaje, los ácidos nucleicos y proteínas se reorganizan construyendo nucleocápsides nuevas. Y luego el último paso es la liberación del virus, donde se efectúa generalmente la ruptura de la célula huésped. Dentro de los hongos existen dos grupos: los mohos u hongos filamentosos y los hongos levaduriformes. Los mohos o filamentosos, las células crecen pegadas unas a otras formando filamentos, dando lugar a una especie de tejido algodonoso llamado micelio. Las levaduras son células generalmente de formas ovaladas. Cuando se encuentran en su hábitat natural, en la naturaleza, son mohos, y cuando producen enfermedad en un humano, se presentan como levaduras. Micosis. Es la enfermedad causada por hongos. La micosis se puede dividir en 4 tipos. Superficiales, que dentro de las superficiales a la vez están los dermatofitos, que se contagian por agua en contacto con alimentos infectados, y las no dermatofitos, que no causan picazón y aparecen como manchas en la piel. Las micosis subcutáneas son comunes en países tropicales, se encuentran sobre todo en la vegetación y se contagian con frecuencia en personas que pueden sufrir alguna pequeña lesión en la piel, y ésta se pone en contacto con las vegetaciones infectadas y ahí entonces el individuo se contagia. Las subcutáneas no suelen estar en nuestro país muy frecuentemente. Luego tenemos las micosis profundas, que son causadas en órganos, que pueden ser asintomáticas y pueden llegar a ser mortales también. Estas sí están propensas en América, no como las subcutáneas.
Su hábitat es especialmente aquel donde hay excretas de aves. Luego tenemos la micosis oportunistas, que estas a su vez se van a dividir, como muestra la siguiente diapositiva. La micosis oportunistas son infecciones causadas en pacientes inmunodeprimidos y no tienen una ubicación anatómica concreta ni exacta. Dentro de las más comunes están la candidiasis, que es causada por levaduras, la aspergilosis, que es causada por moho y se encuentra principalmente en el suelo, y la mucormicosis, que es causada por mohos en enfermos hematológicos y cetoacidosis diabética. Parásitos multicelulares, que pueden ser helmintos o gusanos. Estos son organismos multicelulares que causan infecciones en el hombre. Estos pueden llegar a medir de 1 metro hasta 10 metros y tienen un ciclo de vida complejo. Las infecciones causadas por estos parásitos multicelulares no se llaman infecciones, sino que se denominan infestaciones. Enterovirus vernicularis. Estos producen una parasitosis muy común en nuestro medio intestinal. La infestación se da tras al ingerir huevos que habitan en el colon. En el ciego, durante la noche, la hembra migra hacia el ano y pone los huevos en la piel perianal. La transmisión es fecal-oral. La infestación es muy común en los niños y los síntomas pueden ser prurito anal, que es más frecuente durante la noche, insomnio, cansancio e irritabilidad. Ascaris es un gusano intestinal que no es frecuente en nuestro medio. Habitan en el intestino delgado y se encuentran en las heces y se contagia por el consumo de heces en alimentos y el suelo. Tenia saginata. Su huésped es el ganado vacuno. Cuando el ganado ingiere los huevos de Tenia, se depositan las larvas y cuando el hombre ingiere carne cruda o mal cocida, se contagia. Puede permanecer en el intestino hasta 25 años. El ganado elimina huevos en las heces, luego consume agua o vegetales que están infestados y de ahí se contagia. Luego nosotros vamos y comemos la carne mal cocida o cruda y así se produce el ciclo de contagio. Tenia solium. El huésped es el cerdo. El hombre se infesta por consumo de carne de cerdo cruda o mal cocida. Trichinella spiralis. Es el agente causal de triquinosis al consumir carne de cerdo infestada. El cerdo se contagia consumiendo carne de cerdo infestada, ratas infestadas o sus propias heces. Los síntomas pueden aparecer 1 o 2 días luego de haber consumido la carne y los síntomas pueden ser fiebre, dolor abdominal, náuseas y diarrea. Echinococcus granulosus. El huésped principal es el perro. Este se infesta al comer vísceras crudas de ovejas que están contaminadas. Habitan en el intestino delgado. El hombre se infesta accidentalmente al ingerir los huevos del gusano a partir del agua, alimento contaminados con heces del perro. Esta transmisión se produce mano-boca.
Dentro del grupo de los artrópodos podemos encontrar a los piojos, los ácaros, las moscas y los vectores. Algunas definiciones. ¿Qué significa cuando nosotros decimos que un microorganismo patógeno? Un microorganismo patógeno es aquel capaz de producir una enfermedad infecciosa. ¿Qué significa patogenicidad? Es la capacidad de un microorganismo de causar la enfermedad. ¿Y qué es la virulencia? Es el grado de patogenicidad. Las toxinas se dividen en dos grupos, las exotoxinas y las endotoxinas. Las exotoxinas son proteínas que pueden ser producidas tanto por bacterias gram negativas como por bacterias gram positivas. En muchos casos son las productoras de los síntomas de las enfermedades. Las endotoxinas son componentes tóxicos de la pared de las bacterias gram negativas. Entonces, si a mí en el examen me preguntan dónde se encuentran las endotoxinas, ustedes van a tener que marcar la opción correcta, que es en las bacterias gram negativas. El proceso de infección está dividido en fases: la adherencia, la colonización y la penetración. En la adherencia, el microorganismo se fija en los tejidos del huésped. En la colonización, una vez que el microorganismo se adhiere al tejido, debe de multiplicarse para poder sobrevivir. En la penetración, para que se produzca infección, casi siempre el microbio debe ser capaz de invadir a los tejidos. Esto también me puede llegar a preguntar alguna de las fases del proceso de infección. Control de los microorganismos, porque si bien hasta ahora venimos viendo los microorganismos, tiene que haber algo como para poder controlarlos. Y bueno, ahora pasamos a ver entonces cómo se puede producir el control de estos microorganismos. Limpieza. Es el proceso de separación por medios mecánicos o físicos de la suciedad visible e invisible depositada en las superficies de objetos inertes. Es el paso obligatorio antes de poner en marcha el proceso de esterilización y de desinfección. Dentro de los tipos de limpieza podemos encontrar la limpieza manual, por la cual se hace un lavado por inmersión con detergente o un agente enzimático. Luego se debe lavar el material en su totalidad, aun aquel material que dentro de la caja no haya sido utilizado. Se utiliza un cepillo, agua, nunca suero salino, y las piezas que tengan articulaciones, como por ejemplo son las tijeras o las pinzas, estas deben ser lubricados. Limpieza por ultrasonido. Está basado en la aplicación de ondas sonoras de alta frecuencia en soluciones acuosas. Estas ondas no son percibidas por el hombre. Como pueden ver, en esa bañera, ahí adentro se sumerge el material y se producen las ondas que nosotros no vamos a poder ver, pero están limpiando. En la limpieza mecánica se realiza un prelavado con agua fría, se produce el lavado con detergente,
Se desinfecta con agua caliente y luego se seca con agua caliente. En el proceso de desinfección se eliminan la mayoría de las partes de los microorganismos de las superficies inanimadas. Antes de yo realizar la desinfección, tengo que haber hecho la limpieza por cualquiera de los tipos de limpieza que haya. Pero yo no puedo desinfectar sin antes haber limpiado. En la esterilización, yo no puedo esterilizar un objeto sin antes haberlo lavado, luego desinfectado y después lo esterilizo. La esterilización entonces es un conjunto de operaciones que está destinada a eliminar o matar todas las formas de los seres vivos que están contenidos en un objeto o en sustancias. Concepto de asepsia. La palabra asepsia significa libre de microorganismos patógenos. Las técnicas asépticas son una serie de medidas que son de prevención o reducción de la transmisión de microorganismos. Aislamiento. ¿Se entiende por aislamiento? La segregación de pacientes con enfermedades contagiosas durante un periodo de tiempo determinado. Dentro del aislamiento, nosotros podemos encontrar, cuando hagamos la parte clínica, varios tipos de aislamientos. Podemos tener el aislamiento de contacto, el aislamiento de respiratorio, que respiratorio se divide en dos, pero nosotros lo que tenemos y vamos a ver acá es que existe el aislamiento respiratorio y luego está el aislamiento neutropénico. ¿Cómo me voy a cuidar yo si me toca un paciente aislado? Lo que yo debo tener y utilizar va a ser cofias descartables, gafas, barbijo, que por lo general se utilizan los barbijos 3M, tan conocidos ahora con esto de la pandemia, guantes, obviamente guantes descartables, camisolín y las botitas descartables. Cabe destacar que cada paciente que se encuentre aislado va a tener sus propios elementos dentro de su mobiliario. Dentro de la cadena epidemiológica, se permite comprender la transmisión de enfermedades infecciosas. Está constituida por tres eslabones básicos: agente infeccioso, huésped susceptible o mecanismo de transmisión. La ruptura de la cadena en cualquiera sea sus eslabones es la base de la prevención y control de las enfermedades transmisibles. Las precauciones universales, que son medidas estándares, se utilizan en casi todo el mundo. Yo diría que en todo el mundo. Que son medidas sencillas de aprender, son sencillas de realizar y su aplicación a todos los pacientes conlleva a una reducción muy significativa de las tasas de infección. Dentro de las medidas estándares encontramos el lavado de manos, que puede ser clínico o quirúrgico. El lavado de manos clínico se realiza durante 20 segundos con jabón neutro y el lavado de mano quirúrgico se realiza durante 2 minutos con jabón antiséptico. Infecciones. Una infección se produce cuando un microorganismo invade un huésped y se multiplica en sus tejidos y entonces ahí se produce una infección.
Dentro de las infecciones podemos encontrar extrahospitalarias, que son contraídas fuera de la institución hospitalaria o presentes en el momento del ingreso. Luego están las intrahospitalarias, que son procesos infecciosos transmisibles que se presentan después de las primeras 48 a 72 horas de hospitalización y que no estaban presentes ni en periodo de incubación en el momento de su admisión del paciente. Y luego están las infecciones traselaltas, que son aquellos pacientes que contraen la infección al egresar de la institución.